Este es el video 742 de la serie Mitos y Verdades, que versará sobre la falta de rigor y precisión en el manejo de la información de la campaña mediática pseudocientífica acerca de un supuesto cambio climático global que permanece indefinido. Debe haber pocas expresiones menos explicativas y definitorias como la expresión cambio climático, que tal como puede desprenderse de la misma expresión, señala que hubo, hay o habrá un cambio en el clima en algún lugar de la Tierra o en todo el planeta. Eso no aclara nada, porque el cambio, ya sea climático o de otro tipo, siempre ha existido, existe y existirá. O sea que no dice nada que no sepamos desde siempre. Acá no hay novedades. Siempre hubo cambios, climáticos o de lo que sea. En primer lugar, aclaremos que el clima es el comportamiento del tiempo meteorológico. Tiempo meteorológico y clima son dos cosas diferentes. El tiempo es lo que experimentamos hoy, mañana, ayer. El clima es lo que experimentamos regularmente durante mucho tiempo. De todas maneras, el clima se puede decir que es el comportamiento del tiempo meteorológico en un lugar o región en un periodo razonablemente prolongado, digamos 30 años o más. También se puede aplicar al comportamiento del tiempo meteorológico en todo el planeta durante un largo periodo. Pero eso es muchísimo más difícil de identificar o definir. Por ejemplo, en geología los cambios climáticos globales requieren prolongados estudios de formaciones geológicas y aún así, frecuentemente, los geólogos no se ponen de acuerdo. En cuanto al cambio climático global reciente, digamos durante los últimos cientos de miles de años, se presentan similares dificultades debido a los múltiples parámetros existentes y variadas formas de registro a través de la historia. En la actualidad, la expresión cambio climático aparece en los medios constantemente, pero en general no se refiere a un cambio climático global, sino a cambios a nivel local o regional, y muchas veces simplemente a una sucesión de tiempos meteorológicos, de un día, una semana, un mes o un año. Aclaro que cuando decimos local, nos referimos a cambios que se extienden o afectan a algunos cientos de kilómetros cuadrados, pero no mucho más. Y eso es así porque inadecuadamente se denominan cambios climáticos a los cambios que se producen a nivel de los paisajes relacionados con los efectos de fenómenos meteorológicos y no al clima. Estos supuestos cambios climáticos frecuentemente no lo son, pues solo reflejan el efecto de la ocupación humana inapropiada de los territorios. O sea, que se llama cambio climático a lo que es en realidad un cambio del impacto de los fenómenos meteorológicos. Digamos tormentas, huracanes, vientos fuertes, inundaciones o tornados, tormentas de polvo. Y este impacto, reiteramos, se debe a las modificaciones territoriales y ambientales como resultado de la ocupación humana. Por ejemplo, un mismo fenómeno meteorológico puede generar diferentes impactos antes y después de procesos de deforestación antrópica, antes y después de fenómenos de urbanización. En el caso de la deforestación, esta facilita la erosión y los movimientos de masa en las laderas. Estas catástrofes comunes en países tropicales se relacionan con la eliminación de la cobertura vegetal.
A ello se agrega la ocupación urbana y suburbana de las laderas, como decía, pero casi nunca con un cambio climático local, ni siquiera regional. Ejemplo de estos impactos que se dan en algunos países de Centroamérica, que siempre sufrieron los efectos de los huracanes, pero que se agravaron significativamente por la excesiva e inadecuada ocupación humana del territorio. También se ven fenómenos similares en Filipinas o la India o Nepal en las faldas del Himalaya. A veces el cambio de uso del suelo puede también provocar cambios en el comportamiento del tiempo meteorológico. Por ejemplo, al eliminar los bosques, disminuye la evaporación y aumenta el escurrimiento. Eso determina que hay menos humedad disponible para la formación de nubes hacia el interior del continente y, por lo tanto, a una disminución de las lluvias. Estos son cambios climáticos locales, que a veces pueden volverse regionales, pero que son generados por la acción humana. Un ejemplo de ello es la disminución de las lluvias hacia el interior de Brasil y en Bolivia debido a la deforestación del Mato Grosso y del Amazonas. También se producen cambios debido a emisiones industriales que favorecen o dificultan la formación de nubes según los casos. La ocupación del suelo en países áridos y más particularmente la apertura de canteras y la implantación de construcciones lleva a la generación de aerosoles que también influyen en la cobertura nubosa y en la radiación que llega al suelo. Y esto tiene influencia sobre los climas locales y regionales. Este fenómeno es claramente visible en Arabia y en los países áridos del norte de África, pero nada de esto se refiere a ningún cambio climático global. Por supuesto, esto no quiere decir que no pueda existir cambio climático global, como siempre lo ha hecho en la historia geológica, pero debemos tener claro que se trata de procesos de larga duración, generalmente más extensos que la duración de la vida humana. En todos los casos, estos hipotéticos o presuntos casos son mucho más difíciles de identificar, evaluar y verificar. Sin embargo, los medios periodísticos se solazan confundiendo cualquier evento meteorológico extremo con un cambio climático. Y así ocurre con los huracanes, las inundaciones, las sequías o tornados que en realidad son normales e incluso frecuentes y no se refieren a ningún cambio climático y seguramente a ningún cambio climático global. Estas calificaciones periodísticas se agravan o se agravaron cuando a nivel académico se desarrollan teorías usando información sesgada, procurando explicar que esos fenómenos meteorológicos serían el resultado de un supuesto cambio climático global. Por supuesto, los datos son parciales y maquillados. Para peor, el argumento principal es que según esta avalancha propagandística, este cambio se estaría produciendo por el aumento del dióxido de carbono, del CO2 en la atmósfera. Este compuesto, que solo constituye un 0,04 del total, ha aumentado ligeramente en los últimos años, pero se mantiene en niveles extremadamente bajos, casi en el límite de la supervivencia de las plantas, que es de alrededor de 0,015%. O sea que si sube el CO2, deberíamos estar más tranquilos en vez de alarmados. Un pequeño aumento del CO2 asegura la continuada viabilidad de la función fotosintética, o sea, de nosotros mismos. Y además, por si fuera poco, permite un aumento general de la productividad agrícola. A los meros efectos informativos, puedo recordar que los porcentajes de CO2 geológicos han sido muchísimo mayores que los actuales en varios periodos de la historia geológica. Resumiendo, en la atmósfera no hay un exceso de carbono, sino todo lo contrario, pero ese es otro tema que abordaremos en un próximo video.